Vamos a comenzar orando esta noche para poner en manos de nuestro Dios este tiempo. Así que si me acompañas a orar ahí donde está, Señor, eh, qué bueno es reconocer y recordar, Señor, y cantarte, Dios, canciones como esta que en una de sus partes dice que tú nunca nos fallas, Señor. Y eso es una verdad, Dios. Eh, Aun cuando nosotros te fallamos a ti, Señor, tú te mantienes fiel en tu amor, Señor. No cambia en absoluto para con nosotros. Señor, esta noche nos ponemos en tus manos y te pedimos que bendigas este tiempo. Te rogamos, Señor, porque puedas animar nuestro corazón, Señor, puedas edificarnos con tu palabra. Que nos hable, Dios. Necesitamos escucharte a ti, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vidas al máximo. ¿Puedes decirlo conmigo? Vidas al máximo. Eso es, o esa es, la forma en como Dios quiere que vivamos nuestras vidas. Al máximo, pero al máximo para Él. A veces vivimos nuestras vidas al máximo para otras cosas, para nosotros o para alguien más. Pero Dios quiere que vivamos nuestras vidas al máximo para Él y por Él. Eso es lo que Dios quiere y de eso queremos hablar esta noche. Estamos a la vuelta de la esquina para que el año 2023 termine. Faltan pocos días. Faltan solo 15 días para nuestro evento especial de diciembre, ¿verdad? Ojalá que ya todos podamos tener nuestra lista de invitados y que ya hayamos comenzado a orar por estas personas y, ¿por qué no?, ya comenzar a entregarles las invitaciones. Esto es bien importante, pero el año 2023 está a la vuelta de la esquina y usualmente nos hacemos preguntas cuando llegan estos días y no siempre nos hacemos las preguntas correctas, no siempre nos hacemos las preguntas que deberíamos de hacernos, porque normalmente lo común es que nos preguntamos al final de un año, nos hacemos la siguiente pregunta y es: ¿qué metas logré? ¿Qué metas logré alcanzar este año de las que me propuse a inicio de año? ¿Verdad que solemos hacernos ese tipo de preguntas? ¿Qué metas logré? Sin embargo, yo creo que una pregunta que debería de ser más amplia, que ampliaría, es la pregunta que nos hagamos, debería de ser: ¿en qué persona me convertí este año 2023? ¿Qué cambios hubo en mi carácter? Hoy, después de 11 meses, y hoy es 2, ¿verdad? 11 meses, 2 días, ¿soy un mejor hombre, un hijo de Dios, un mejor hijo de Dios? ¿Soy un mejor hombre? ¿Soy una mejor mujer? ¿Soy un mejor marido? ¿Soy una mejor esposa? ¿Soy un mejor hijo que cuando comenzó enero? Esas son las preguntas que deberíamos de hacernos. ¿En qué cambió mi vida este año? Qué bueno que hayamos podido lograr algunas cosas. Wow, pude arreglar el techo de mi casa. Uy, pude hacer el anexo de mi casa. Wow, pude ahorrar para poder comprarme el carrito. Uy, pude desarrollar este proyecto, pude emprender esto. Qué bueno que pudiste hacer todas esas cosas. Dios te bendijo ampliamente. Y el próximo fin de semana vamos a hablar sobre esa gratitud que debemos tener por la bondad de Dios. Pero más allá de lo que lograste hacer en cuanto a tus metas, eres diferente a como comenzaste el año. Eres más paciente, eres más responsable, eres más puntual, eres más sabio, eres más tolerante, no sé, todas esas cosas que son en realidad lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. Vidas al máximo. Mira, Jesucristo nos hace una invitación a todos por igual. ¿Y cuál es esta invitación? Es a dejar de vivir una vida
ordinaria para comenzar a vivir una vida extraordinaria. Y a veces nosotros nos perdemos en el camino y nos confundimos y nos envuelve la rutina, nos envuelven los afanes, las metas personales que tienen que ver más con mi vida aquí en la tierra, nos consumen. Pero Jesús nos hace una invitación a dejar de vivir una vida ordinaria por una extraordinaria. Algo que Él le dijo a sus discípulos fue, recuerda, estaban en el mar. En aquella época el rubro mayor era ser pescadores, y en un momento Jesús les dice: boguen mar adentro. Tal vez no es muy común esos términos para nosotros, pero Jesús les estaba diciendo: hey, no solo se mojen las uñas, los calcañales, los pies, métanse. Es adentro a donde están los peces grandes. Es adentro a donde van realmente a experimentar lo que es una vida extraordinaria. Boga mar adentro. Alguien dijo que las personas son conocidas por dos cosas. Una de esas cosas es porque hizo o hicieron en su vida una vida o cosas trascendentes. Es decir, que estas personas lograron hacer cambios no solo para sí mismos y para sus semejantes, su familia, sino que lograron hacer cambios significativos en la vida de otras personas. Pero la otra razón por la que las personas son conocidas es por no hacer nada. Por no hacer nada. Yo recuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas, había salido un programa de niños, videos de niños que eran los vegetales. No sé cuándo recuerdan eso. Y ahí en los vegetales salían unos piratas, ¿verdad? Eran parte de los personajes que salían. Y estos eran piratas conocidos porque no hacían nada. Entonces, preguntémonos, ¿en cuál de los dos grupos estamos? ¿Por los que hacemos cosas que trascienden o por los que no estamos haciendo nada? O sea, o estamos viviendo una vida, simplemente una vida ordinaria, una vida rutinaria. Me acuesto, me levanto con hambre, eso sí, ¿verdad? Como, salgo a trabajar, tengo la rutina del día, regreso en la noche y es una vida. ¿Cómo la estoy viviendo? Siempre hacen chiste de los epitafios que uno podría tener al final que le colocan en la lápida al final de su vida. Y yo no sé, pero una de las cosas que a mí me gusta siempre cuando voy a los cementerios es ver las fechas, los nombres, cuántos años vivió, y saco cuántos años vivió esa persona, ¿verdad? En qué época murió, en qué época nació. Y a veces comparo con mi vida y digo: wow, este chavo nació en el mismo año y en el mismo mes que yo nací, pero murió bien joven. ¿Qué habrá pasado en su vida? Y me pongo a pensar muchas veces en esas cosas. Ahora, ¿cómo te gustaría o qué te gustaría que pusieran en tu epitafio? Si tuvieras el chance de mandarlo a hacer hoy, nadie lo quiere mandar a hacer, de eso estoy seguro. ¿Ah? Hay que pongan lo que quiera la doña, dije. Porque pensamos que nosotros vamos a ir primero, pero a veces se van primero también ellas, aunque son más duras. Pero ¿qué te gustaría que pusieran ahí? Especialmente tu familia, los más cercanitos, tu cónyuge, tus hijos. ¿Qué te gustaría que pusieran ahí? Yo creo que Dios nos ha dejado en este mundo con un propósito, no solo para ocupar un espacio. Y ese epitafio, me encontré uno ahí. Ustedes saben que en internet hay de todo, ¿verdad? Un poco jocoso, pero es bien interesante lo que describe aquí, o lo que pusieron. No sé si lo tenemos aquí en pantalla, pero este dice: aquí yace un hombre que no hizo nada por el mundo, que solo vivió, caminó y respiró
sin saber por qué ni para qué. O sea, solo ocupó un espacio. Solo ocupó un espacio. No importa cómo llegaste a Cristo, pero de ese momento a hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado? Desde que llegaste a Cristo a hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado? Podría ser que lo que está ahí escrito, así era posiblemente mi vida o tu vida antes de llegar a Cristo. Pero hoy que estoy en Cristo y que ha pasado quizás algunos años, ¿qué se puede decir de mí y de ti? ¿Qué se puede decir? Wow. Algo súpermente importante es la forma de cómo vivir nuestras vidas, o mejor dicho, desde qué perspectiva estamos viviendo nuestras vidas. Una perspectiva es una forma de ver, ¿verdad? Las cosas, de entender las cosas, de asimilar las cosas. Si usas lentes oscuros, puedes ver con cierta limitación, pero todavía puedes ver, pero no puedes ver ampliamente. Pero si utilizas binoculares, puedes ver con más claridad y puedes ver a mayor distancia. Pues la perspectiva es como eso. No sé si alguien te ha hecho la pregunta, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Y normalmente nosotros lo medimos en cantidades. Bueno, me veo ya jubilado, me veo con un ahorrito suficiente en el banco para poder vivir tranquilo. Si esa es tu forma de ver tus últimos días, te estás perdiendo de la mejor parte. Te estás quedando en la orilla. No estás yendo boga mar adentro. Te estás quedando en la orilla. La perspectiva es tan importante. Y nosotros podemos vivir la perspectiva de tres formas. La primera es desde la perspectiva propia, o sea, la mía, la personal, la que yo quiero, la que yo he adoptado. Y esa perspectiva es corta y limitada. Es como un par de lentes oscuros. Te va a lograr hacer ver hasta cierta distancia desde la perspectiva propia. Pero podríamos también vivir nuestra vida desde la perspectiva de tus padres o de otras personas. Hay personas que viven al son de lo que otros quieren para ellos. Es que esto es lo que vos deberías de hacer con tu vida. Es que vos le pones demasiada atención a eso de la iglesia. Le pones demasiada atención, mira, te tomas muy en serio eso de vivir para Cristo. Parece mentira, pero sucede. Mismas familias nos pueden decir ese tipo de cosas. Podemos vivir la perspectiva desde la de tus padres o la de otras personas. Ese es lo que le llaman enfoque de clonación. Enfoque de clonación. O podemos vivir nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Y desde la perspectiva de Dios, una vida que se vive de esa manera trasciende a lo eterno. Trasciende lo eterno. Por eso es que Dios dice que los galardones, las premiaciones van a ser en el cielo. Por todo lo que tú y yo hagamos aquí. O sea, se está esperando que Dios tiene planeado en su horario, en su calendario divino, un momento donde van a haber premiaciones en el cielo. Hechos 13:36 es un pasaje bien profundo. Habla de David, de la vida de David. La vida de David no fue perfecta, ni fue siempre, ni siempre hizo solo lo bueno. Conocemos la historia de David. Sabemos que planchó, sabemos que fracasó, sabemos que le falló a Dios. Pero asimismo, David siempre buscó vivir una vida trascendente. Dice Hechos 13:36, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. O sea, lo que sigue a todo ser humano, al final nos vamos a podrir, ¿verdad? Si no te incineran, ¿verdad? Que ya aquí en Honduras pues ya se está poniendo de moda.
incineración. Entonces te van a comer los gusanitos. Eso a todos nos va a pasar si nos entierran en cuerpo entero, ¿verdad? Eso nos va a pasar. Pero ¿qué te hace pensar la vida y el ejemplo de David? Dice, después de haber, podría haber dicho, David después de haberse servido a sí mismo y vivir para sí mismo, pero no, dice David después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación. Hoy Dios te ha puesto a ti en el lugar que te ha puesto por una razón, por un propósito. Las personas a las que tú tienes alcance, las personas a las que tú accedes, la mayoría de nosotros no tenemos ese acceso. ¿Qué estamos haciendo para que esas personas lleguen a conocer a Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo para ser herramientas en las manos de Dios para que la vida de esas personas sea diferente, sea una vida extraordinaria y no solo una vida ordinaria? Y Juan, 1 Juan 2:17 dice, este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Eso se va a terminar. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Hay 3 aspectos claves para tener o para vivir vidas al máximo. La primera tiene que ver con algo que está en ti, con algo que está dentro de ti, con algo que Dios puso en ti, con algo que Dios reclama para Él. ¿Qué es eso? Tu corazón. Desarrolla un corazón que esté en armonía con la voluntad de Dios. La verdad. ¿Podrías decir hoy, hombre, mujer que estás aquí, que tu corazón está en armonía con la voluntad de Dios? Ojalá que todos pudiéramos decir que sí. Ojalá que todos pudiéramos decir que sí. Todo comienza con el corazón. Lo que es importante para nosotros, a eso es a lo que le entregamos nuestras fuerzas, nuestro conocimiento, nuestras energías, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra pasión. Lo que llega a ser importante en tu corazón, a eso es a lo que te entregas. Por eso el Señor reclama, pide, dame, hijo mío, tu corazón y mis ojos, y tus ojos miren por mis caminos. El corazón es el que te hace creer, o el corazón se cree para justicia. El corazón es el que te motiva para hacer. El corazón es el que te hace accionar, esperar o avanzar, decidir. Entonces es importante medir, evaluar qué tan en armonía está tu corazón con la voluntad de Dios. Génesis 5, 24 al 25 habla de Enoc. ¿Recuerdan la historia fascinante de Enoc? Enoc no le pudieron hacer velorio. No pudieron tomar café con pan en nombre de Enoc, porque Dios se lo llevó enterito, o sea, vivito coleando, fue traspuesto, dice la Biblia. Dice Génesis 5, 24 al 25, Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Eran fuertes los hombres de aquella época, ¿verdad? 65 años. Y dice, y vivió 300 años más. Ahora viene la parte interesante de la vida de Enoc. Durante toda su vida vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios se interesó en que supiéramos eso de la vida de Enoc? ¿Por qué Dios cuidó que eso quedara escrito sobre la vida de Enoc? Porque quiere que lo mismo pase contigo. Tal vez no te va a llevar de la misma manera, pero quiere que vivas de la misma manera que vivió Enoc, que vivamos de la misma manera. Durante toda su vida, Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Y mira, a veces nos asustamos y a veces nos cuesta como asimilar esto, porque pensamos que la vida de Enoc tuvo que haber sido 100 de 100.
La vida de David, para que se diga lo que se dijo de él, tiene que haber sido 100 de 100. No, fueron hombres comunes y corrientes, con pasiones. ¿Recuerdan lo que dice de Elías? Elías caía en depresión a cada rato. ¿Ha caído en depresión alguna vez? Pues Elías lloraba, se llenaba su corazón de temor, caía en depresión. Pero en medio de todos eran hombres que amaban a Dios, que buscaban conocer a Dios, que buscaban que su corazón estuviera en armonía con la voluntad de Dios para ellos. Yo creo que eran hombres que se habían hastiado hasta cierto punto, por decirlo de esta manera, de vivir una vida común y ordinaria, y realmente habían creído que Dios quería usarlos más allá de sus debilidades, más allá de sus fracasos, más allá de sus heridas, más allá de sus cicatrices. Eso era lo que estos hombres buscaban. Así que ahí tenemos el ejemplo de un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Enoc, bisabuelo de Noé, vivió en un mundo moralmente corrompido. Sin embargo, dice la Escritura que toda su vida vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. A veces nosotros decimos que me cuesta porque mira el tipo de compañeros que yo tengo, el tipo de amigos que tengo, el tipo de influencias que tengo, el tipo de ambiente donde estoy, lo que me ha tocado vivir. Le echamos culpa a todas esas cosas. Pero Dios nos está diciendo que es posible vivir una vida trascendente, una vida extraordinaria en medio de ambientes hostiles, en medio de lugares complejos, en medio de donde personas odian posiblemente el concepto o la idea de que pueda existir un Dios. Así que vemos, es muy fácil ver que el corazón de Enoc estaba en completa armonía con Dios. Se mantenía sincronizado con el Señor, su corazón. Sincronizado. A veces puede ser, no sé si te ha pasado, que tú andas tal vez un reloj o usas más para el reloj o para el control del tiempo el teléfono y tú andas quizás, a diferencia de tu cónyuge, de tu esposa, de tu esposo, tal vez tú andas, ¿qué? 1 minuto de diferencia entre el reloj de ella y el tuyo. Y entonces quedaron de, pongámoslo que tienen 3 minutos de diferencia. Y quedaron de llegar al lugar a tal hora. Y tú llegaste 3 minutos antes. Y te enojas porque él o ella llegó 3 minutos después. ¿Por qué? ¿Qué lo causó? No hay una sincronización. En la vida espiritual, la forma de sincronizarnos con el Señor es teniendo comunión con Él. Es creyendo y adoptando su palabra para nuestra forma, nuestro modelo de vida. Vivir por principios, no vivir por emociones, no vivir en base a la suerte como lo hablábamos la semana anterior. Vivir por principios. Esto es simplemente, Dios lo dice, yo lo creo, yo lo hago. Por ejemplo, el dicho popular dice, el que da lo que tiene, a pedir se queda. Eso dice el dicho popular. Pero ¿qué dice Dios? Dando, ¿cómo recibimos? Es completamente diferente. También dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y así como ese, principios hay cantidad. Y nosotros tenemos que descubrir esos principios y vivir en base a esos. Los resultados en la vida, los cambios en tu vida, vienen producto de aplicar principios. Y esto es una cosa que debemos de buscar ser constante en cuanto a eso. Porque si aplicas un principio en enero y lo vuelves a aplicar hasta en septiembre y al final de año te lo recuerdan otra vez, este principio, no vas a ver el fruto o el resultado que quisieras ver. ¿Cómo está tu caminar con el Señor hoy? ¿Desde qué perspectiva estás viviendo tu vida? ¿Desde la propia personal, que es corta, limitada? ¿Perspectiva de tus padres o de alguien más? ¿O desde la perspectiva de Dios?
un segundo aspecto clave para tener y vivir una vida al máximo es: debes estar dispuesto o dispuesta a no avergonzarte de ser un embajador del Señor. A veces podemos caer en el error o en la tentación de ocultar, de que no sepan en donde estoy que soy cristiano. Y es una forma de avergonzarnos del Señor. ¿Por qué un cristiano, por qué un creyente, por qué un hijo de Dios tendría que no se den cuenta que soy cristiano? ¿Por qué? ¿Un embajador para qué está? Para dar a conocer a su nación, a su país, su cultura, su gastronomía, sus lugares turísticos, las oportunidades de inversión. Eso es lo que hacen los embajadores. Tú eres un embajador de Cristo, si nos llama la Escritura. Pero ¿será que te avergüenzas en medio de las personas donde te desenvuelves, que conozcan que eres cristiano? Ay, es que si les digo que soy cristiano, me van a marcar. Es que no voy a poder decir ni una palabrita. Y digo mis palabritas. Miren, yo recuerdo un amigo mío y bien cercano, y este hombre, de 10 palabras, 11 eran 10 de 10, para no exagerar. 10 eran complicadas. Lo interesante es que confió en Cristo un día. Confió en Cristo. Esta era una persona que a mí me molestaba. Me molestaba porque él me decía, recuerdo que me decía, yo fui subalterno de él, y él solo me decía mi brother. Y me decía, ajá, mi brother, y usted allí a la gran comisión va porque le dan su comisión, ¿verdad? Me decía. Y era así, ¿verdad? Pero tenía un vocabulario bien difícil. Lo interesante es ver cómo este hombre llegó a confiar en Jesucristo y su vida cambió. Ya no decía 10, decía 5. Después ya solo decía 3. Yo espero que ya no diga ni una. Pero las personas cambian cuando llegamos a Jesucristo. Alguien bien dijo: nadie que ha tenido un encuentro con el Señor vuelve a ser o sigue siendo el mismo. Si sigue siendo el mismo, revísate qué está pasando. Revísate qué está pasando. Yo recuerdo cuando fue uno de mis primeros trabajos en esa empresa donde llegué. Habían en esa época como 140 empleados. Y habían varios que eran conocidos como cristianos, y yo caí en ese grupo. Y yo recuerdo que en los primeros días que llegué, me agarró uno de los supervisores, uno de los jefes de departamento. Me agarró y me dice, ajá, me dice, ¿y vos sos cristiano? Sí, le digo, soy cristiano. Ah, me dice, aquí hay un montón, aquí han venido un montón. Mira aquel, me dice, está viviendo con aquella. Mira aquella, mira aquel, mira, híjole, yo dije, está bien gruesa la cosa aquí. Y de verdad que era un gran reto, porque era un ambiente un poco hostil en lugares. Pero el Señor me guardó. Nunca calles el nombre de Cristo. Si nosotros callamos, dice la Biblia, las piedras hablarán. Si callamos, si no predicamos a Cristo, si no hablamos del amor de Cristo a las personas, si no hablamos de la eternidad, si no hablamos del sacrificio de Cristo, lo que estamos haciendo es avergonzándonos del Señor. Dice Marcos 8:38, delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüenzan de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre,
me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Sabemos que este mundo es hostil a Dios, a su iglesia, y que poco a poco este mundo se va complicando más y va socavando los cimientos de las cosas que Dios creó, como la vida, la moralidad, los valores y cuantas otras cosas más. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, sobre el aborto, sobre la ideología de género? ¿Qué piensas sobre eso? Pues yo creo que cada quien viva su vida como quiera. Pues sí, cada quien va a vivir su vida como quiere. Pero ¿qué piensas tú de eso? ¿Crees que eso está alineado con la voluntad de Dios, con los principios que Dios nos enseña en su palabra? Solo puede haber un sí o un no. Pero a veces nosotros como cristianos, por no ofender, por quedar bien con todos, entonces callamos. Y Dios quiere que no lo hagamos. Es una forma también de avergonzarnos del Señor. Mire, con estas cosas, ideología de género, el aborto y cuantas otras más, esto viene así como en oleadas, como en etapas. La primera etapa es la de comienzan a difundir y entonces comienza a haber un ablandamiento. Luego, con el tiempo, llega el tiempo de imposición, cuando los gobiernos, las naciones empiezan a adoptar esto para sus conciudadanos y comienzan a imponerlo mediante leyes. Primero comienza la etapa de difundir, luego ablandar, luego viene la etapa de imponer, y luego lo que sucede es que si tú simplemente estás en contra, te opones, vienen las sanciones. Vienen las sanciones. Hay personas que en Estados Unidos ya han pagado días, meses o años de cárcel por no estar de acuerdo. Recuerdo a alguien que mencionaba que tenía una pastelería muy reconocida, muy importante, y se negó a hacer el pastel de bodas de una pareja homosexual. Y tenemos claro que Dios ama a todas las personas, y tenemos claro que Dios quiere que todos lleguemos a sus pies. Pero esa persona que se negó a hacer eso, la sancionaron. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Alguien que se mofaba de Dios en las Escrituras, ¿recuerdan quién era? En el Antiguo Testamento. Se mofaba del Dios de Israel. ¿Quién era? Goliat. ¿Recuerdas? Goliat se mofaba de Dios y de su pueblo, y nadie estaba dispuesto a enfrentar al mundo por defender el honor y el nombre de Dios, excepto David en su momento. De manera que son nuestros hechos, son tus hechos los que te definen como una persona cuya vida es relevante, es una vida al máximo o es una vida extraordinaria. Son tus hechos. Tú puedes decir, yo creo esto, yo creo lo otro, pero si no lo vives y si no se ve acción en cuanto a lo que dices que crees, mamadita, papadito, te estás engañando a ti mismo. 1 Samuel 17:45 dice: David le dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de él. Hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Lo mismo haremos con todos los demás filisteos, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. David no estaba defendiendo su honor, no estaba defendiendo sus posesiones, no estaba defendiéndose a sí mismo, estaba defendiendo el honor, la honra de Dios. Aún enfrentarse al gigante, no importa qué gigante sea. ¿Qué necesitamos para enfrentar el mundo? Yo creo que dos cosas simples, fíjense, pero no son tan comunes: el valor y buenos argumentos. Valor
y buenos argumentos. Dios usó el valor de David para enfrentar al gigante y vencerlo. ¿Recuerdan cuando Pablo, en aquella época los griegos eran quienes habían desarrollado una filosofía, un conocimiento alto, eran muy intelectuales? Y Pablo se enfrentó a ellos desde la intelectualidad. Inclusive cuando se enfrentó con Agripa, el rey Agripa, que era el rey, el apóstol Pablo, en Hechos 26-28, después de una buena discusión sobre Cristo, entonces dice que Agripa le dijo a Pablo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, realmente lo que estaba diciendo: Pablo, me convenciste, me dejas sin argumento, pero el orgullo no me deja. Eso es lo que estaba ocurriendo ahí. Pero eso es lo que necesitamos, hermanos, en este tiempo: valor y buenos argumentos. Valor y buenos argumentos. Tú necesitas saber por qué crees lo que crees, por qué tienes fe, por qué esperas en Dios, por qué confías en Dios, por qué dependes de Dios, por qué tienes tu esperanza y tu corazón puesto en Dios. En tercer lugar, un tercer aspecto es estar decidido, así, decidido a vivir un estilo de vida que honre verdaderamente a Dios. Y eso lo notan en casa, mis hijos, tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de viaje, tus subalternos. Ellos lo notan. Si yo me hubiese aflojado y me hubiese cedido a la corriente cuando me dijo aquel individuo: aquí ha venido aquel, y mira, no hubiera visto el cambio en la vida de este amigo, no hubiera visto ese cambio, no hubiera visto que él hubiese llegado a confiar en Jesucristo. Efesios 5:15-20 dice: así que tengan cuidado de cómo viven. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Una forma de vivir como necios es vivir en base a los valores de este mundo, que son contrarios a la voluntad de Dios. Vivamos como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender que el Señor quiere, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagan? No se emborrachen, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La misión del Señor fue venir y salvarnos. Yo recuerdo cuando confié en Jesucristo, pasaron dos cosas simultáneas. Comprendí quién era yo en cuanto a pecador. Comprendí que como pecador, lo que la Biblia me decía era que merecía el infierno, que estaba condenado. Entendí que Cristo me amó de tal manera que Él ocupó el lugar que yo merecía en la cruz. Pero que si yo ponía mi fe en ese sacrificio que Cristo había hecho, no ocupaba nada más para tener vida eterna. Y yo puse mi fe en Jesucristo. Pero recuerdo que al mismo tiempo, estaba comenzando la vida, podría decir, 19, 20 años. Al mismo tiempo yo pensaba, cuando en aquella época era bien común ver la pasión de la iglesia, de los hermanos, al compartir el evangelio con las personas.
y se hablaba de Mateo 28:19, revés y derecho, a tiempo y afuera de tiempo, como dice que debe de ser. Y yo recuerdo que pensé, ok, qué interesante, el Señor me salvó, tengo vida eterna, perdonó mis pecados, me ha regalado la vida eterna, soy salvo, pero mientras llego a Él, que no sé cuándo va a ser eso, me dio algo realmente que vale la pena por lo cual vivir. Han pasado, ¿qué? 35 años. Fue en 1987. 35 años. Y hoy veo hacia atrás y digo, de verdad que sí fue. De verdad que sí era. Lo peor que te puede suceder en la vida es llegar al final de tus días simplemente para ver que pudiste haber hecho la diferencia, no solo en tu vida y en la de tu familia, sino en la vida de cientos de personas más, en la vida de cientos de matrimonios más, en la vida de cientos de hijos más, en la vida de cientos de vecinos más, en la vida de tantas personas, pero que fuiste como los vegetales, fuiste como el del epitafio, que no hiciste nada, solo ocupar un espacio. Dios no quiere que ocupe simplemente un espacio. Dios, eres creado a imagen y semejanza de Dios. Tu vida no tiene límites en Dios. Moisés no podía hablar, Dios le puso un ayudante. A cada persona que quiso ponerle un argumento que no podía hacer algo que Dios le pedía, Dios le daba la solución, la respuesta. Así que Dios hoy te está diciendo a ti, mira, no importa dónde estás, no importa cómo estés, no importa tus debilidades, no importa tus deficiencias, no importa de dónde procedes, no importa tu fracaso, no importa tus heridas, no importa si fuiste rechazado, pero hoy Dios te está invitando a que tu vida sea una vida extraordinaria, una vida que realmente toque la eternidad. ¿Qué percepción tienen las personas sobre ti hoy, sobre tu estilo de vida? Vivir como un discípulo del Señor tiene que ver con cosas como poner prioridad al reino de Dios, tiene que ver con cultivar tu relación con Él, tiene que ver con que consideras que el mayor activo de tu vida es tu fe, es tu fe. Ese es el mayor activo en nuestras vidas, hermanos, es nuestra fe, no es otra más que nuestra fe. Así que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos en nuestra vida debe de llevar una descripción, debe de llevar una leyenda, y es todo para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo para la gloria de Dios. Por ejemplo, ¿cómo celebras tus fiestas familiares? Tus cumpleaños, tus graduaciones, tus fines de año. ¿Qué playlist usas? Playlist. ¿Ah? Las de Aniceto Molina, las de, ay, tanta gente que sale ahora rara ahí, ¿verdad? La pluma que no pesa, ¿cómo que se llama? ¿Cómo celebras? Tú puedes celebrar. Dios no te está diciendo que no celebres, pero hay una diferencia a que celebremos nuestros logros familiares, académicos, etcétera, etcétera, al estilo de Egipto. Si lo estás haciendo al estilo de Egipto y eres un hijo de Dios, hey, cambia eso, cambia el playlist, cámbialo. Renuncia. Vamos a cerrar aquí como una aplicación. Renuncia a que tu vida sea simplemente gastada, una vida ordinaria, a vivir una vida ordinaria. Renuncia a eso. Que tu vida realmente sea una vida que cuente y que cuente para la eternidad. Padre, queremos agradecerte, Señor, porque nos has recordado verdades importantes,
verdades que tienen que ver, Señor, con tu plan para nuestra vida. Señor, todos aquí estamos necesitados de ti, Señor. Y sabemos que sin tu ayuda, Señor, no podemos hacer nada. Como lo dijiste en tu palabra, Señor, en Juan: separados de mí, nada podéis hacer. Señor, que en nuestro corazón lo sincronicemos con tu voluntad, Señor. Que nuestro corazón, Señor, te pertenece a ti. Tú lo pides, Dios. Que estemos dispuestos, Señor, a vivir una vida como embajadores tuyos, Señor, defendiendo tu honor, defendiendo tu nombre, viviendo por principios, Señor. Queremos tener, Señor, de verdad, vidas diferentes, vidas que adornen tu nombre, Señor. Vidas que te hagan, wow, levantar la cabeza y que puedas decir, Señor, como dijiste, sé aquí, pueden ver a mi siervo Job, hombre íntegro. Que tú puedas decir eso de nosotros, Señor. Bendice este momento, Señor, esta noche, y que estas reflexiones, Señor, entren en nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, reflexionar en ellas, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.